Entré al garaje y me detuve. Allí estaba. Rojo brillante, manillar negro, neumáticos gruesos, un lazo perfectamente atado al sillín. Una bicicleta de montaña nueva. Luke pasó los dedos por el marco como si fuera de oro. Qué bonito, ¿verdad? Sonrió. Mark dijo que me lo merecía. Mark estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, asintiendo como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. No dije nada. Me quedé mirando. Mamá aplaudió. ¿Verdad que es bonito? ¿Lo sorprendiste después de la escuela? La miré. ¿Le compraste una bici? Mark sonrió con suficiencia. No lo compramos nosotros. Yo sí. Y sí, ha estado ayudando por aquí. Yo también. Arqueó una ceja. ¿Tú? ¿Ayudando? ¿Pasaste la aspiradora una vez la semana pasada y fingiste que habías construido la casa? Apreté los puños, pero mantuve la voz firme. He estado cortando el césped, lavando los platos, lavando la ropa. Luke se rió. Sí, y lloriqueando todo el tiempo. Eso no es verdad, dije, mirando a mamá. Sabes, eso no es cierto. Ella apartó la mirada. No hagamos esto ahora. ¿No me lo dijiste?, le pregunté en voz baja. Mark intervino porque de todas formas no lo apreciaría. Eso me dolió más de lo que pensé. Volví a mirar la bici. Ni siquiera me la pidió. Mark se encogió de hombros. Ese es el punto. Te lo ganaste. Lleva la cuenta. Así no funciona la familia. Luke sacó la bici. Voy a dar una vuelta. Ponte el casco, gritó mamá. Él no respondió. Nunca tuvo que hacerlo. Me quedé en el garaje, sola con Mark y mamá. El aire se sentía pesado. Mark me miró. ¿Quieres una bici también? ¿Buscar trabajo? Me di la vuelta y me fui. La cena fueron espaguetis. Mi plato estaba en la encimera con fin transparente. Lo llevé a mi habitación. No me apetecía. No me lo esperaba. Comí en silencio, el tenedor raspaba el plato con más fuerza que cualquier otra cosa en la casa. Mi teléfono vibró. Era Mason. Mason, el baile es mañana después de la escuela. Le respondí. Sí, claro. Miré mi estantería. Arriba había una foto de mamá y yo de hace 2 años, antes de Mark, antes de Luke. Sonreíamos. Ya no parecía falso. No recuerdo la última vez que nos reímos así. Dejé el plato y me recosté en el piso de arriba. Oí a Mark riéndose con Luke. Oí a mamá decir, no te quedes despierto hasta muy tarde. Cerré los ojos. ¿Por qué sentía que no pertenecía a ese lugar? A la mañana siguiente, bajé y vi la bici de Luke apoyada junto a la puerta. Barro en las ruedas, aún brillante. Abrí la nevera. No queda jugo de naranja. ¿Lo terminaste?, le pregunté a Luke. Se limpió la boca con la manga. Sí, lo siento. Mark me miró desde la mesa. No empieces. No, dije. Siempre tienes algo que decir, murmuró. Como si el mundo te debiera algo. No dije nada, repetí. Mamá me dio una tostada. Tienes que dejar de convertir todo en un problema. Me mordí la lengua y simplemente tomé la tostada. Luke tiró la botella vacía a la basura y dijo, quizás. Si sonreías más, también recibirías algo. Dejé caer la tostada y me fui. La escuela no iba mejor. Los profesores hablaban. Mason bromeó. Fingí reírme, pero la bici estaba en mi cabeza. La forma en que le sonreían. Como si fuera especial. Como si yo no hubiera estado allí esa noche. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el cuaderno que escondo debajo de las camisas. Pasé a una página en blanco. El 5 de marzo, Luke recibió una bicicleta. Yo recibí un sermón. Mark me mira como si fuera un perro callejero. Se olvidaron de regresar. Mamá lo ve todo como si tuviera las manos atadas. No pedí mucho.
Solo para que importara, me quedé mirando las palabras. Luego añadí una línea más. Quizás el problema no sea yo. Alrededor de la medianoche, oí a alguien caminando por el pasillo. Mamá se detuvo en mi puerta. No tocó, simplemente se quedó allí. Luego se alejó en silencio. Lo dijo todo. Asterisco, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando mi tostada. Sec. Luke ya no tenía mantequilla. Sí, le lanzamos huevos. Está hablando de que va a subir RS en la escuela. El entrenador dice que probablemente entraré al equipo universitario esta temporada. Dijo. Con la boca llena, Mark parecía orgulloso. A eso me refiero. Mamá sonrió. Has estado trabajando duro. Me aclaré la garganta. ¿Puedo comprarme zapatillas nuevas para correr? Todo se paró. Mark suspiró fuerte como si le hubiera pedido un coche. Siempre se quiere algo. Me quedé paralizado. No he pedido nada en meses. Luke sonrió. ¿Tenías zapatos del año pasado? Están rotos, dije en voz baja. Mamá no levantó la vista del café. Ya veremos. Asentí, intentando disimular. De acuerdo. Mark se inclinó como si fuera a enseñarme algo. Quizás si hiciera más por aquí, lo consideraríamos. Hago cosas, dije. Simplemente no te das cuenta. Se burló. No te hagas el listo. No lo soy. Tú eres. Y se está haciendo viejo. Miré a mamá. ¿Sabes que te he estado ayudando? ¿Al menos puedes? Dije que ya veremos. Me interrumpió. Luke se levantó y agarró su mochila. Yo también pediré un par, por si acaso. Quizás consiga los dos. Mark se rió. Te lo has ganado. Se fueron, dejándome con una tostada fría y algo que me quemaba el pecho. En la escuela, me senté en las gradas con Mason. Me pasó su botella de agua. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Dije que no. Otra vez, me lo imagino. Tu mamá solo se queda sentada mientras Mark juega al rey. No respondí. No hacía falta. Mason se recostó. Deberías conseguir un trabajo. Cómprate tus propios zapatos. Demuéstrales que no los necesitas. Lo intento, pero ni siquiera me recogen después del entrenamiento. Odio cómo te tratan, y yo. Me reí sin humor. Esa misma tarde, caminé a casa. Sin transporte, sin mensajes. Al llegar, la casa estaba en silencio. Mamá estaba doblando la ropa. Oye, dije. Oye, sobre esta mañana, no paraba de doblarla. Dijo, ya veremos. Me acerqué, pero se están desmoronando. Suspiró. ¿Por qué siempre insistes? Porque nadie me escucha si no lo hago. Parecía cansada. No hagas esto ahora. La miré fijamente. ¿Ves lo que hace Mark, verdad? ¿Lo intenta? No, no lo intenta. Ella dejó la toalla. Él trabaja, él provee. Eso es más que yo. Pregunté, ¿estabas a punto de decirlo? No respondió. Di un paso atrás. Olvídalo. Más tarde, revisé el armario del pasillo. Los zapatos estaban embarrados, con la suela descascarada. Me senté, sosteniéndolos en mi regazo. Recordé haber corrido mi primera competencia con ellos. Mamá me animó. De vuelta. Entonces, sentí que estaba a mi lado. Ahora, sentí que estaba en silencio. La cena fue tensa. Luke habló. Mark se rió. Mamá les sonrió a ambos. No dije mucho. Mark me miró. ¿Podrías ayudar con los platos esta noche? Me puse de pie. Claro, no entiendo la mala actitud, dije. Claro, Luke rió entre dientes. Apilé los platos, fregando con fuerza, no porque estuviera enojada, sino porque intentaba mantener las manos ocupadas. Detrás de mí, oí a Mark decir, quizás esta vez los lave bien.
Mamá no dijo nada, y ese silencio dolió más que sus palabras. Más tarde esa noche, me senté en la cama y volví a abrir mi cuaderno. El 6 de marzo, pedí zapatos y, en cambio, me juzgaron. Mark cree que el esfuerzo solo cuenta cuando se trata de Luke Baum. Ella solía luchar por mí. Ahora dobla la ropa y también dobla su voz, pero ya no pido más, ya no espero al día siguiente. Pasé por delante de la zapatería de la calle principal y me detuve frente al escaparate. Allí estaban las zapatillas negras y plateadas, de las que usaba el equipo. $89.99. Apreté la frente contra el cristal un segundo, pero no lo hice. ¿Quería que me los dieran? Quería conseguirlos yo misma, de alguna manera. Esa noche, Luke pasó junto a mí en el pasillo. Sonrió con suficiencia, todavía llorando por los zapatos. No dije nada. Quizás si de verdad ganaras carreras, también conseguirías cosas. Lo miré. Quizás si de verdad tuvieras que ganarte algo, te callarías. Se rió. Eres gracioso. Abrí la puerta, y sigues siendo un chiste. La cerré antes de que pudiera responder. Esa noche me quedé en la cama, mirando al techo. Ya no estaba enojado. Estaba cansado, pero bajo ese cansancio, empezaba a arder un fuego que no se apagaba. Quizás le estás dando demasiadas vueltas, dijo Mason, mientras botaba una pelota de baloncesto en la acera. Me recosté en la acera. ¿De verdad? Se encogió de hombros. Mira, no digo que lo que dijo Mark estuviera bien. Solo digo que Luke a veces tiene suerte. Saqué mi teléfono. ¿Crees que la suerte lo compró? Lo levanté y lo desplacé. Foto de Luke de pie junto a la bicicleta roja nueva, con un lazo aún atado al manillar. Mason parpadeó. Rayos, he vuelto a deslizar el dedo. ¿Aquí hay otra cena en un asador? Mark, mamá, Luke. Nadie me lo dijo. Se frotó el cuello. Quizá olvidaron que lo interrumpí. Se olvidaron de su otro hijo. No respondió. Seguí adelante. ¿Quieres ver el mensaje que encontré? Dudó. Mensaje. Asentí en el teléfono de mamá. Lo dejó abierto y dijo, lo pasé genial hoy. Se siente bien tener días en familia de verdad. Días en familia de verdad. Se inclinó hacia adelante. ¿Seguro que no le estaba escribiendo a alguien más? Revisé todo el hilo. Era para Mark. Mason suspiró. Bueno, eso no es normal. Gracias. Bajó la mirada hacia la pelota de baloncesto que tenía entre los pies. O sea, pensé que solo estabas siendo dramático, pero esto. Sí, eso es frío. Me reí una vez. Bienvenidos a mi casa. Después caminamos hacia la tienda a comprar bocadillos. Mason se quedó callado casi todo el camino. ¿Se lo contaste a tu mamá?, preguntó finalmente. ¿Decirle qué? Que te sientes invisible. Ella lo sabe, dije. Solo finge que no. Pateó una piedra que está hecha un desastre. Solía pensar que quizá cambiaría. Si sacaba mejores notas o corría más rápido en atletismo, me verían. Y ahora creo que podría ganar las Olimpiadas y seguirían diciendo que la bici de Luke es más brillante. Él sonrió con suficiencia. Es una bicicleta brillante. Puse los ojos en blanco. Qué suerte que esté cansado. En la gasolinera, compramos unas papas fritas y unas bebidas. Saqué el billete arrugado de $5 del bolsillo. Mason pagó el resto. Págame con estabilidad emocional. Bromeó, demasiado caro. Estoy en bancarrota, se rió, pero yo no. De vuelta a casa, entré por la puerta lateral. Oí risas en la cocina. Luke otra vez. Mark dice, quizás me compre una moto el año que viene, presumió. Mamá se quedó sin aliento, eso es peligroso. Tendré cuidado, dijo. Lleno de una confianza que no se ganó, respondió Mark. ¿Lo aprenderás? Sigues siendo tú mismo. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, escuchando. Era como escuchar a escondidas una fiesta. No me habían invitado.
Arriba, me senté en la cama y volví a abrir las fotos. La bici, las cenas. Los mensajes familiares, pruebas inconfesables. Para mí, para recordarme que no estaba loca esa noche. Mason me escribió: Mason, ¿estás bien? Yo, igual que siempre. Mason, sabes que no te mereces esto, ¿verdad? Yo, no cambia nada. Mason, todavía lo haces. Me quedé mirando la pantalla. Ese mensaje significaba más que cualquier cosa que Mark hubiera dicho en los últimos 2 años. Hice una captura de pantalla, la guardé y la agregué a la carpeta. Pensé en llamar a mamá y preguntarle por qué. ¿Por qué siempre era el segundo? ¿Por qué? Tenía que ganar aire mientras Luke flotaba. Vida, pero no llamé. Ya conocía el silencio que respondería. En la cena, recogí mi comida. Mark no dijo mucho. Luke habló de su próxima fiesta de cumpleaños. Deberíamos volver a alquilar el salón de juegos, dijo. Mark sonrió. Ya veremos qué podemos hacer. Levanté la vista. ¿Puedo invitar a Mason? Mark no me miró. Es la fiesta de Luke. No dije nada. Mamá me miró y luego volvió a su plato. Me puse de pie, plato en mano. Comeré arriba. Mark no me detuvo. Luke no se dio cuenta. A mamá no le importó. En mi habitación, comí tranquilamente, revisando mis mensajes con Mason. Era triste la poca gente en la que confiaba, la poca gente que me veía, pero Mason sí. Finalmente, empecé una nueva página en mi cuaderno, titulada Todas las veces que no existí. Cuando Mark compró la bici y fueron a cenar sin mí, cuando mamá lo llamó un día familiar cuando pedí zapatos, cuando Luke recibió elogios por existir, cuando me callaron por intentarlo, golpeé el bolígrafo contra el papel y añadí uno más. Un asterisco cuando Mason por fin lo consiguió. Todos cojan un cubo de basura, dijo Mark. Estamos reorganizando el armario del pasillo. Luke gimió. ¿Por qué? Porque es un desastre, dijo Mark, abriendo la puerta. Ordenaremos por secciones, el equipo de Luke, las toallas de los invitados, los suministros adicionales. Hola. Me quedé de pie junto a ellos, observándolo mientras sacaba contenedores y comenzaba a etiquetarlos con un rotulador permanente. Equipo de Luke, escribió en uno, toallas para invitados, en otro. Artículos de limpieza, herramientas, artículos de temporada. Me detuve, pensando. Esperé y esperé, pero mi nombre no apareció. Finalmente pregunté, ¿a dónde voy? Mark no levantó la vista. Solo busca un rincón. Me quedé mirando los contenedores, de un azul brillante, perfectamente etiquetados. Todo en esta casa tenía una etiqueta. Todo tenía su lugar, menos yo. Luke tiró su equipo de baloncesto en su contenedor. Esto mola bastante, dijo. Se siente organizado. Mark se rió entre dientes. Ese es el punto. Miré a mamá, esperando que dijera algo. Lo que fuera. Pero estaba ocupada doblando una manta etiquetada como manta de invitados. Ni siquiera me miró. De vuelta en mi habitación, me quedé mirando mi armario. La mitad eran camisetas viejas y zapatos gastados. Libros por los que nadie preguntaba. Los bajé todos, camisa por camisa, zapato por zapato. Una pila creció en el suelo. Entonces agarré una bolsa de basura. La llené hasta que se me hundió en las manos. Abajo, Luke presumía de su nuevo contenedor. Mark, ¿puedo ponerle pegatinas? Adelante, dijo. Hazlo tuyo, hazlo tuyo. Esas palabras se me clavaron como piedras en el pecho. Pasé por allí. Los vi arrastrando la bolsa hacia la puerta principal. Mark me miró. ¿A dónde vas? Solo estoy haciendo espacio, dije. Él asintió, como si no le importara. Como si mi ausencia fuera más llevadera que mi presencia. El cubo de basura de afuera resonó al caer la bolsa de ropa vieja. La vieja esperanza se ha ido, aunque nadie lo notaría. De vuelta. En el pasillo, me apoyé en la puerta del armario. Luke me sonrió.
Supongo que no necesitabas un contenedor después de todo. No respondí. Me alejé de mi habitación. Tomé una nota adhesiva y escribí una palabra. Yo. Armario. Nadie lo vería, pero yo sí. Más tarde esa noche, mamá tocó suavemente la puerta. «Cer». Asentí. Se quedó un rato. «¿Todo bien?» La miré. «¿Te diste cuenta de que no cogí un cubo de basura?» Dudó, pero pensamos que no te importaría. Parpadeé. «¿Por qué no?» Parecía incómoda. «Eres mayor, más independiente». Dije que esa es una palabra para describirlo. En la cena, Luke volvió a hablar de pegatinas. «Voy a poner mi nombre en negrita». «Buena idea», dijo Mark. «Hazlo tuyo». La misma frase otra vez. Revolví la sopa. Mamá me preguntó, ¿y tú? Levanté la vista. ¿Y yo? ¿Te limpiaste el costado? Tiré la mitad de mis cosas. Mark arqueó una ceja. ¿Por qué? Nadie lo necesita, dije. Nadie lo ve. Se encogió de hombros. Como quieras. Después de cenar, volví también. Mi habitación y me senté en el armario. No dentro, sino en el suelo. Frente a él, las notas adhesivas aún colgaban dentro de mí. Esa palabra de repente lo significó todo. La prueba de que estaba aquí, aunque a nadie más le importara. Mason escribió. Mason, ¿estás bien? Mason, ¿en qué? Mason, ¿en qué? Yo, si recuerdas que existo. Llamó. ¿Estás bien, amigo?, preguntó. En realidad no. ¿Quieres que vaya? No tiene caso, dije. Solo soy un elemento secundario. Se quedó callado. No eres parte de mi pasado. Después de colgar, saqué otra nota adhesiva. Este decía que no necesitas espacio para ocupar espacio. Lo pegué en la parte interior de la puerta de mi armario. Debajo del primero, no era mucho, pero era mío. Y quizás eso fue suficiente para empezar. Oye, dijo Jenny, con su voz suave detrás de mí. ¿Cojeas? Bajé la vista hacia mis zapatos, rotos por los bordes, con los calcetines asomando. No, murmuré. Una vieja lesión en la pista, no parecía convencida. ¿Segura? Sí, solo pisé mal. Jenny ladeó la cabeza. Está bien, pero si te caes, no te voy a cargar. Sonreí un poco, justo. Entramos juntos al laboratorio de química, a nuestro sitio de siempre, en la mesa del medio, junto a la ventana rota que nunca cerraba del todo. Miró mi cuaderno. ¿No lo hiciste? Termina el prelaboratorio, se me olvidó que dije. Nunca se olvida, dijo ella, frunciendo el ceño. Me encogí de hombros, había sido una semana muy larga. Esa noche, volví a saltarme la cena. Mark le gritó a Luke por alguna tontería, como derramar salsa o contestarle mal. Mamá se quedó callada. Nadie notó que no había comido. Al día siguiente, Jenny apareció con 2 sándwiches, de mantequilla de cacahuete y de plátano, dijo, extendiendo uno. Por si se te olvidó el almuerzo. Parpadeé, ¿por qué? Se sentó a mi lado en las escaleras, simplemente le apetecía. Me quedé mirando el sándwich. Mi estómago rugió antes de que pudiera decir que no. Ella sonrió, eso es un sí. Nos sentamos en las gradas después de la escuela, el entrenamiento de atletismo había terminado. Ya no corría, no con estas zapatillas. ¿Bueno?, preguntó de nuevo. Di un mordisco y mastiqué despacio. Siempre preguntas eso, dije, porque nunca respondes. La miré, no bromeaba. ¿Alguna vez te sientes como si estuvieras en una casa, pero no fueras parte de ella?, pregunté. Ella asintió lentamente, sin parar. Eso me sorprendió. Tengo una madre que siempre está trabajando, dijo, o un padre que olvidó cómo hablarme después del divorcio, así que sí, conozco esa sensación. Me quedé mirando el campo. La semana pasada le regalaron una bici nueva a mi hermanastro, con un lazo enorme, como de película. Ella hizo una mueca.
¿Se olvidaron de tu cumpleaños o algo así? Resoplé. Mi cumpleaños es el mes que viene, dudo que se acuerden. Nos sentamos en silencio. Entonces ella sacó un rotulador y le quitó la tapa. Dame la mano. ¿Qué? Extendió la suya. Créeme, le di la mía. Dibujó una estrellita en mi palma. ¿Para qué es esto? Sonrió. Para recordarte que alguien te ve. Más tarde esa noche, me quedé mirando esa estrellita hasta que se borró. Nadie había hecho algo así. Es por mí, no porque tuvieran que hacerlo. Solo por Mason. Le escribí a Mason, oye, no llegaste a almorzar, yo. No tenía hambre. Mason, ¿estás bien? ¿Yo? Sí, Mason. Mentiroso. Sonreí un poco. Jenny no fue a la escuela al día siguiente porque estaba enferma. Al parecer no hablamos durante 3 días. La extrañé más de lo que esperaba cuando regresó. Sonrió como si nada hubiera cambiado. Le di un sándwich. Cacahuete, mantequilla y plátano, le dije. Se le iluminaron los ojos. Imitadora, me encogí de hombros, por si olvidaste el almuerzo. Volvió a sentarse a mi lado. Y así, el mundo se sintió un poco menos pesado. No le conté todo. Ni lo del armario. Ni lo de los zapatos. No sobre las palabras de Mark que aún resonaban en mi cabeza. Pero quería saberlo, y tal vez algún día. La cena de Good, olía a pan de ajo y guisantes falsos. Luke se zampó el plato como si no lo hubiera consumido. Todo el día presumiendo de sus nuevos altavoces. Debe ser genial, murmuré. ¿Qué es eso?, dijo con una sonrisa burlona. Negué con la cabeza, nada. Me recosté, con los brazos extendidos como un rey. Bueno, chico de la pista, dijo en voz alta. Todavía estoy esperando esos zapatos nuevos. No dije nada. Mark tampoco. Luke sonrió aún más. ¿Qué se siente ser el caso de Caridad? Mi tenedor se detuvo en el aire. Mark masticó. Mamá se quedó paralizada, mirándonos fijamente. Luke se rió, tocó la fibra sensible. Dejé el tenedor. Tranquilo, ¿crees que te has ganado algo por aquí?, y pregunté. Silencio, bici, altavoces, viajes. Aparece si te cae en el regazo. Luke ladeó la cabeza, ¿qué envidia tenía? Me levanté lentamente. No te preocupes, desapareceré. Nadie dijo nada. Eso es lo que todos quieren, ¿verdad? Lo dijeron más alto, pero aún había silencio. Miré a mamá. Ella miró su plato. Empujé mi silla hacia atrás. Raspó con fuerza contra el suelo. Me alejé, pasé la sala, las escaleras, entré en mi habitación y cerré la puerta. Con fuerza, nadie me siguió, nadie llamó a la puerta, nadie oyó pasos. Solo el sonido de la risa de Luke, apagada, como si nunca hubiera estado allí. Me senté en la cama con los puños apretados. Abrí el móvil y le escribí a Mason. Me llamó la obra de caridad. Mason, ¿qué demonios? Yo, delante de todos. Nadie lo detuvo. Mason, ¿quieres que vaya? Me quedé mirando la pantalla, puntito. No, solo necesitaba que alguien lo supiera. Colgué el teléfono, miré al techo e intenté no llorar. Unas horas después, oí a Luke afuera de mi puerta, en voz baja, hablando con alguien, y luego una risa. Entonces se pone tan dramático. Se ríe de nuevo, luego silencio. Abrí la puerta de repente. Saltó. Lo siento, dijo, sonriendo. No sabía que estabas escuchando a escondidas. Estabas afuera de mi habitación. Se encogió de hombros. Estaba cogiendo un cargador. Lo miré fijamente a los ojos. Disfrutas esto, ¿verdad? Parpadeó. ¿Disfrutar qué? Verme ser nada. No respondió, simplemente se dio la vuelta. Más tarde esa noche, abrí el chat grupal. No sabía que lo había visto. Lo dejó abierto en la tableta familiar. Fotos de la galería.
Todos sonriendo. Subtítulo de Mark, Noche familiar. No estaba en un solo fotograma. Miré la pantalla y abrí los mensajes de Luke. Ahí estaba. Luke. Ni siquiera le importa. Jaga. Apuesto a que ni siquiera preguntará. Tenía razón. No había preguntado. Estaba demasiado acostumbrada a no ser invitada. A la mañana siguiente, me salté el desayuno y me fui antes de que nadie pudiera decirlo. Mark no gritó nada. Mamá no preguntó por qué. Luke simplemente agarró la naranja. Chusdot en la escuela. Jenny notó las ojeras. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Ella levantó una ceja. Mentiroso. Sonreí apenas. Se me da bien. No se rió. Simplemente me puso una mini barra de chocolate en la palma de la mano. Toma la Victoria, susurró. En casa, la cena fue tranquila. Luke no dijo mucho. Mark vio un partido de fútbol. Mamá removió el té. En silencio, nadie me miró. Y por una vez, no me dolió porque ya no era invisible. Ahora los veía con claridad. Asterisco. Abrí la puerta de mi habitación y me quedé paralizada. Mi diario estaba sobre la cama. Abierto, con las páginas dobladas. Mi letra, al descubierto, como si fueran secretos revelados. Y mamá, de pie en la puerta, sosteniendo la portada en sus manos como si le quemara. ¿Lo leíste?, pregunté en voz baja. Ella me miró. Tenía los ojos rojos. No fue mi intención. ¿No era tu intención? La interrumpí. Solo te metiste en mis pensamientos. Estaba limpiando, dijo en voz baja. Estaba debajo de tu almohada. ¿Viste mi nombre? No podía dejar de leer. Pasé junto a ella, lo recogí y hojeé las páginas arrugadas. ¿Disfrutaste el espectáculo? Se le quebró la voz. ¿De verdad te sientes así? Me volví hacia ella. ¿Te refieres a invisible? ¿Olvidada? Como la pieza extra que nunca encaja en ningún sitio. Levanté el diario. Cada palabra que está aquí es algo que viví mientras tú mirabas hacia otro lado. Ella entró. No sabía que fuera tan malo. La miré fijamente. No, tú elegiste no. Saber que hay una diferencia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mark no es perfecto, pero lo intenta. ¿Y Luke? Es solo que, y le espeté. ¿Solo un niño? Yo también, mamá. Pero nunca te diste cuenta. No cuando compró la bici. No cuando me dejaste fuera de esas cenas familiares. No cuando Mark me llamó desagradecida por necesitar zapatos. Parpadeé, atónita. No sabía que habías oído eso. Lo oí todo. Susurré. Cada suspiro. Cada vez que decía que era sensible. Como si yo fuera el problema. Se sentó en el borde de la cama. Pensé que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Bajé la mirada. Entonces quizás tu mejor esfuerzo no fue suficiente. El silencio se hizo pesado entre nosotros. No deberías haber leído esto, dije, doblando el diario. No era para ti. Lo sé, susurró, pero me alegro de haberlo hecho. Reí con amargura. Claro que sí. Ahora puedes llorar, sentir pena y decir que te importa. Extendió la mano, pero retrocedí. No, por favor. Soy tu madre, dijo, casi suplicando. ¿Te quiero? ¿Tú? Pregunté. ¿O simplemente te encanta no sentirte culpable? Me quebré. Ella se tapó la cara con las manos y sollozó. Me quedé allí, paralizado. Ya no estaba enojado. Solo cansado. Después de un minuto, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El patio trasero estaba vacío. Hacía frío, como todo últimamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró desde atrás. Me giré, porque tenía miedo de que me hicieras sentir estúpida por sentir algo. Nunca lo hiciste, dije en voz baja. Todavía lo haces. Su voz tembló.
No sé cómo arreglar esto. No puedes, respondí. Hay cosas que no se arreglan. Simplemente aprendes a vivir con las grietas. Ella se puso de pie. Quiero intentarlo. Negué con la cabeza. ¿Ahora quieres? Después de todo, me equivoqué, dijo. Ahora lo veo, pero solo porque lo escribí, dije. Porque no pude decirlo en voz alta. Es lo más triste. Se secó la cara. ¿Puedo seguir intentándolo? La miré. Miré sus ojos cansados. La culpa se reflejaba en su rostro. Quizás lo decía en serio. Quizás no. Pero ya no tenía esperanzas. Necesito espacio, dije finalmente. Es hora de descubrir quién soy. Cuando no estoy rogando por atención, asintió lentamente. Bueno, me quedaré en casa de Mason este fin de semana. Está bien, dijo en voz baja. Tomé mi mochila, metí el diario dentro y cerré bien la cremallera. En la puerta, me susurró, «Te amo». No respondí. Simplemente me fui. En el porche, el aire se sentía más limpio. No me dolía tanto el pecho. El coche de Mason llegó 5 minutos después. Me deslicé en el asiento del copiloto. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí una vez. Sí, solo necesitaba salir. Me miró y luego volvió a la carretera. Ella lo leyó, y yo asentí. Soltó un silbido bajo. Maldita sea, lloró, dije. Dijo que no. ¿No? ¿Le crees? Incliné la cabeza hacia atrás. No lo sé, tal vez. Pero ya no aguanto más. Mason condujo en silencio un rato. Sabes, dijo, eres más fuerte de lo que crees. ¿No lo parece, decir la verdad así? Aunque solo sea en el papel, hay que tener agallas. Miré por la ventana. Es curioso cómo hizo falta un diario para que alguien finalmente lo escuchara. A veces, dijo, la gente tiene que leer lo que se niega a oír. No dijimos mucho más el resto del camino. Pero ya no necesitaba palabras. Ya tenía las mías escritas. Y por primera vez en mucho tiempo, importaba. Asterisco, hola, dijo Jenny, parada junto a mi casillero. ¿Tienes un minuto? Metí mis libros y levanté la vista. ¿Qué pasa? Me ofreció su teléfono. ¿Recuerdas el ensayo que me dejaste leer el mes pasado? Me dio un vuelco el estómago. Sí, ¿por qué? Lo envié. A algún sitio, dijo rápidamente. A una publicación juvenil, les encantó. Quieren entrevistarte. La miré fijamente, ¿qué?, dijo. Sabía que no lo harías tú misma. Miran fijamente, pero es bueno. Y creen que podría ayudar a la gente. Cerré mi casillero. Poco a poco, Jenny, eso fue privado. Lo sé, pero fue muy fuerte, dijo. Expresaste con palabras lo que muchos sentimos, pero no podemos expresar. Me froté la nuca. ¿Quieren hablar conmigo? Ella asintió. Mañana, videollamada. ¿15 minutos? Negué con la cabeza. Esto es una locura. Quizás, dijo. Pero quizás sea justo lo que tiene que pasar. No dormí mucho esa noche. Se me revolvía el estómago pensando en cada posible resultado. ¿Y si Mark lo leyera? ¿Y si mamá lo viera? ¿Y si Luke se riera? ¿Y si todos me vieran y no les importara? Pero al día siguiente, me conecté a la llamada de todos modos. Una mujer de ojos cálidos y una sonrisa tierna me saludó. Hola, debes ser la escritora. Supongo que sí, dije. Nos honra compartir tus palabras, dijo ella. Fueron muy fuertes. ¿Esa última línea se trata de sentirse como un invitado en tu propia casa? Ya lo han citado 10 miembros del personal. Parpadeé. ¿En serio? Ella asintió. Se publicará el lunes. Nos encantaría incluir tu nombre y foto, pero solo si te sientes cómodo. Dudé. ¿Qué pasa si la gente de mi escuela lo ve? Puede que sí, dijo.
Pero algunos también podrían finalmente entenderte. Pensé en el diario, en la cara de mamá al leerlo, en la sonrisa de Luke, en el silencio de Mark. Pensé en comer sola, que me dijeran que era demasiado. Y sentarme en la pista de carreras con zapatos rotos mientras Luke usaba zapatillas de diseño. Bueno, dije. Usa mi nombre. Al día siguiente, Jenny me chocó los 5 en el pasillo. Lo lograste. Todavía estoy enloqueciendo, admití. Eres valiente, dijo. No lo olvides. El lunes por la mañana, se publicó. A la hora de comer, mi teléfono no sonaba. Dejaba de vibrar. Mensajes, señora, comentarios. Pensé que estaba solo, gracias. Acabas de describir mi casa. Tu dolor me dio palabras para el mío. La gente de la escuela con la que apenas hablaba me saludaba en el pasillo, genial. Mi casillero, eso sí que requería agallas. Incluso los profesores empezaron a tratarme diferente, como si importara. Mason también lo leyó, hermano, dijo, acercándose con su teléfono. ¿Eras tú? Asentí. Me dio una palmada en la espalda. Eso fue fuego, crudo, real. Joder, hombre, gracias, dije. Aún sin saber cómo sentirme, pero en el fondo, algo se abrió, no del tipo doloroso, sino del tipo curativo. Cuando llegué a casa esa noche, mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con mi diario a su lado y su teléfono abierto en el artículo. Levantó la vista. ¿Así que ya está ahí? Asentí. Sí, dio un golpecito en la mesa. Está bien, gracias. Dudó. Le dolía leerlo. Me dolía vivir, respondí. Ella asintió lentamente. ¿Justo? Mark no dijo nada esa noche, pero sus pasos eran más silenciosos. Su voz menos aguda. Luke ni siquiera me miró a los ojos. No importaba, no lo escribí para ellos, lo escribí. Lo escribí para mí y para todos los que alguna vez se sentaron en una sala llena sintiéndose como fantasmas. Más tarde esa semana, la revista me envió otro correo electrónico. Querían hacer una secuela. Esta vez, una entrevista en audio. Acepté, porque ya no me escondía, Jenny. Caminé conmigo después de la escuela. Estoy orgullosa de ti. No sé qué hago, le dije. Le estás demostrando a la gente que no están solos, respondió. Eso es más de lo que la mayoría hace. Aún así, dije, es raro que me vean, sonrió. Siempre te lo has merecido. El mundo tardó bastante en darse cuenta. Me detuve en las gradas. Me senté y miré el cielo, era simplemente azul. Pero se sentía diferente, como si por fin también me perteneciera. La cena fue tranquila, demasiado tranquila, ¿vale? Mamá pasó el puré de papas como si no pesara nada. Luke revisaba su teléfono, con una media sonrisa burlona. Entonces Mark golpeó la mesa tan fuerte que los cubiertos saltaron. Así que ahora eres una víctima, ladró. ¿Intentas avergonzarnos delante de toda la maldita ciudad? No me inmuté, ¿mentí? Me señaló con el dedo. ¿Crees que poner a nuestra familia en esa estúpida revista te hace valiente, te hace mejor? Lo miré con ojos desorbitados. A los ojos, creo que me hace libre. Pequeño desagradecido, se le quebró la voz. Te alimentamos, te dejamos quedarte. Me dejaste quedarme, repetía. Vaya, eso lo dice todo. Mark se volvió hacia mamá. ¿Y dejaste que esto pasara? Mamá no. Al. Ella miró fijamente su plato como si fuera a tragársela entera. Su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Él volvió a golpearlo con el puño. Di algo. Por fin me miró. ¿Solo yo, de verdad escribiste eso? Sí. ¿Es verdad?, preguntó con la voz entrecortada. Cada palabra. Mark rió con amargura. ¿Y qué? ¿Ahora eres escritor, un mártir? ¿Quieres que el mundo te tenga lástima? Me incliné hacia adelante. No pedí compasión, escribí lo que te negaste a oír. Luke resopló, quizás la próxima vez escribas sobre cómo te quejas por todo. Me volví hacia él. Luke,
con cuidado. Tengo material suficiente para llenar un libro. Se calló. Mark se puso de pie, su silla chirrió contra el azulejo. Te crees tan inteligente, tan valiente. Solo eres un niño que no sabe lo bien que lo tiene. Yo también me puse de pie. Bien, ¿a esto le llamas bien? ¿Ver a tu verdadero hijo conseguirlo todo? Mientras me ignoraban, diciéndome que era una carga cuando lo único que quería era pertenecer. Dio un paso al frente. Tienes que callarte antes de que me quede quieto. ¿Antes de qué? Gritarás más fuerte, golpearás la mesa más fuerte. Ya lo dijiste. No encajo aquí. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no discutió. Asentí. No te preocupes, me voy. Así tu verdadero hijo tendrá todo el espacio que quiera. Mark se burló. Ni siquiera tienes un plan. No necesito uno, dije. Solo necesito salir de aquí, murmuró Luke. Drama. Reina, me volví hacia él. Celoso de haber encontrado una manera de importar sin una bicicleta envuelta en moños. Su rostro se ensombreció. Mark tiró la servilleta sobre la mesa. ¿Quieres ir? Bien, pero no vuelvas arrastrándote. No lo haré, dije. Arrastrándose, lo tuyo. Por un momento, nadie habló. Incluso el aire se detuvo. Entonces mamá susurró, ¿a dónde irás? La miré, a algún lugar que me veía. Sus labios temblaron. No sabía que te sintieras así. Negué con la cabeza. ¿En serio? Simplemente elegiste no verlo. Mark salió furioso de la habitación, mascullando maldiciones. Me quedé en la puerta de la cocina y eché un último vistazo a la mesa. 3 platos todavía llenos y una silla ya vacía. No esperé a que me despidieran. Simplemente subí las escaleras, agarré la maleta que ya tenía preparada y bajé sin hacer ruido. Luke seguía hablando por teléfono. Mamá me siguió hasta la puerta. Por favor, dijo, no te vayas así. Como si no iba a ir. Me agarró. Tenía miedo, yo también. Susurré, pero me quedé. Se secó los ojos. ¿Dónde dormirás? Con alguien que crea que soy importante. Dudó. ¿Puedo seguir llamándote? Asentí. Si llamas para escuchar, no para arreglar. Ella asintió. Salí. El aire me golpeó diferente, como si ya no les perteneciera. Era mío. Mientras caminaba por la calle, la casa detrás de mí parecía más pequeña. Las voces en mi interior se atenuaron, el dolor en mi pecho se alivió. Siempre me habían dicho que era demasiado sensible, demasiado necesitada, pero tal vez solo era humana. Y esta noche, por primera vez, me sentí como tal. La camioneta de Asterisk Mason retumbó en la entrada mientras cerraba la cremallera de la última bolsa de lona. Mi habitación parecía vacía, como si estuviera esperando olvidarme. Eché un último vistazo al armario, medio vacío, igual que siempre me sentía en esta casa. Jenny tocó suavemente el marco de la puerta. ¿Lista? Más que lista, dije, colgándome la bolsa al hombro. Abajo, Mason ya estaba cargando cajas. Vamos, hombre. Escapémonos mientras Mark sigue escondiéndose de su crisis. Sonreí con suficiencia. Seguro que tu garaje no tiene una política de no perdedores. Mason se rió. Hay muchas cosas, pero un perdedor no es una de ellas. Mamá estaba en el porche, con los brazos cruzados y los ojos rojos. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. No dejé de caminar, ya lo hice. Lo siento, añadió, casi ahogándose en las palabras. Asentí, eso fue todo. No podía mirar atrás. Ahora no. Cargamos el camión rápido. No era que tuviera mucho, solo ropa, una mochila, mi diario y una caja de zapatos con cosas que no quería olvidar. Durante el viaje, Mason mantuvo la música baja. Jenny se sentó entre nosotros, con las piernas apoyadas en el asiento. ¿Estás bien? Preguntó ella. Dije, extrañamente, como de alivio, preguntó Mason. Como aire de verdad.
Llegamos a su casa, una pequeña casa blanca con la pintura descascarillada y una puerta principal que no se movía. Sobre el garaje había una puerta con un número torcido clavado, 1-2. Bienvenido a tu palacio, bromeó Mason. Él y Jenny ayudaron a cargarlo todo. Subí las estrechas escaleras, la habitación era diminuta, pero tenía una ventana, una lámpara que funcionaba y una puerta que podía cerrar con llave, era más de lo que jamás había tenido. Jenny dejó la pizza en el suelo. Este es tu espacio ahora, dijo, haz lo tuyo. Me senté en el borde del colchón, sin marco ni cabecero, solo un colchón en el suelo y 2 almohadas que no combinaban, se sentía perfecto. Todavía no puedo creer que escribieras ese artículo, dijo Mason, sentado con las piernas cruzadas junto a la caja de libros. Respondí, pero me alegro de que Jenny lo haya enviado. Jenny sonrió. Mereces ser escuchado. Abrí mi bolso y saqué lo más importante, el artículo recién enmarcado. Las palabras que antes vivían en silencio ahora pesaban con fuerza. Las clavé en la pared, torcidas, honestas. Mi voz, dije en voz baja. Mason levantó su lata de refresco para que por fin lo vieran. Jenny también levantó la suya, para elegirse a sí misma. Choqué las latas con ellas para un nuevo comienzo, comimos pizza. En el suelo, riéndose de tonterías, la habitación olía a pepperoni, polvo y posibilidades. Más tarde, Mason se fue a atender una llamada. Jenny se quedó, ayudándome a desempacar la última maleta. Levantó una sudadera rota, quédatela o tírala. Lo ha visto todo. La dobló con cuidado y la dejó en el estante. Me quedé de pie junto a la ventana, observando. La calle, sin gritos, sin sermones, sin amor desigual, solo silencio. Jenny se unió a mí. ¿Estás bien estando sola aquí? La soledad no siempre es soledad, dije. Apoyó su hombro en el mío. Ay, por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. La miré. Gracias por verme antes que el mundo. Ella sonrió. Alguien tenía que hacerlo. Me quedé en silencio un rato, esperando que se calmara. Cuando se fue, me acosté, mirando al techo. No se oían pasos encima, ni voces por las rejillas de ventilación, solo paz. Tomé mi diario, no para esconderme más, sino para escribir. Mi primer día en el espacio. Primer día de ser más que tolerado. Primer día de construir la vida que nunca me permitieron tener, y apenas estoy empezando. Puse el diario a mi lado. El artículo enmarcado reflejó la luz de la lámpara. Esta habitación no tenía mucho, pero me tenía a mí. Y por primera vez, eso fue suficiente. Me senté en mi pequeño escritorio en la habitación encima del garaje de Mason. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar, pero no quería molestarme. El artículo enmarcado en la pared me devolvía la mirada como un silencioso recordatorio. Hablé. Lo que me dolía en la mano era un bolígrafo. Frente a mí, una hoja en blanco. Empecé a escribir. Querido Mark, no necesitaba la bici. Necesitaba un padre. Mi mano dejó de temblar después de esa línea. Respiré hondo y dejé que el resto fluyera. No quería las cosas brillantes. Bla. Quería una conversación donde no me hicieran sentir como una carga. Quería que alguien me dijera, buen trabajo, cuando llegué al cuadro de honor. Quería que alguien se fijara cuando cenaba sola o cuando mis zapatos tenían agujeros. Pero solo viste lo que pedí, nunca por qué. Luke no necesitaba esa bici, pero se la diste como si se ganara tu amor con solo respirar. Tuve que rogar por respeto y aún así recibí silencio. Dices que quería demasiado, pero solo quería ser importante. Espero que algún día veas al chico que ignoraste como el hombre que nunca olvidarás. Dejé caer el bolígrafo. La carta parecía demasiado serena para lo que contenía, pero era todo lo que quería decir. Todo lo que no podía decir en ese momento. Lo levanté y lo leí una vez más. Luego encendí una cerilla. La llama prendió enseguida, curvando las esquinas como la ira que me aprieta el estómago. Lo dejé caer en el viejo cuenco de metal que usaba para remendar. Se puso negro y desapareció. No porque tuviera miedo, sino porque no merecía el cierre. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el humo se desvanecía en el aire del atardecer.
La lluvia había parado. Las farolas de abajo se encendieron una a una como un lento aplauso. Por primera vez, no hubo voces que resonaran en mi cabeza. Ninguna señal que me dijera que pedía demasiado. Ninguna mamá llorando desde la habitación de al lado. No había Luke riendo desde el pasillo. Solo yo, en silencio. Me miré al espejo del otro lado de la habitación. No había mucho que ver, salvo el pelo, y la sudadera le quedaba grande. Tenía ojeras por tantas noches mirando al techo. Pero tras la mirada cansada, había alguien nuevo. Alguien a quien construí. No alguien a quien rogué que viera. No alguien que esperaba un lugar en el armario, un turno en la cena o la oportunidad de ser suficiente. Nunca iba a conseguir su permiso para existir. Así que dejé de preguntar. Llamaron a la puerta. Jenny asomó la cabeza. Traje helado. Sonreí. Siempre lo sabes. Me dio una cuchara directamente del bolsillo de su sudadera. No iba a dejarte sola en la noche de reflexión. Nos sentamos en el colchón, con la pinta entre nosotros. Miró los bordes quemados de la carta, que aún brillaba en el recipiente metálico. Me preguntó, ¿sí? ¿Te sirvió? Asentí. Creo que sí. Bien, dijo ella. La disculpa no siempre cierra el tema. A veces viene de nuestro fuego. Reímos suavemente. Luego, de nuevo, silencio, del bueno. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. No, dije. Ya no. Apoyó la cabeza en mi hombro. Sabes, creo que tu historia ayudó a más gente de la que crees. Me ayudó a mí primero, susurré. Terminamos el helado y nos quedamos mirando. Juntos por la ventana, solo dos personas con cicatrices, tratando de entender cuándo se fue. Me paré de nuevo frente al espejo. Le dieron una bici, dije en voz alta. A mí no me dieron nada. Me miré a los ojos, pero aún así llegué más lejos que él. Toqué el cristal, no para arreglar nada, solo para sentir lo real que era. Me construí a mí mismo, susurré, y eso es más ruidoso que cualquier motor.